sí. En realidad se demoró bastante y bueno, finalmente la estamos completando. Este libro tan interesante y tan satisfactorio para nosotros, para la Cooperativa Callao, de José Luis Carretero Miramar, a quien tenemos acá conectado desde Madrid, y que agradecemos mucho el sacrificio porque allá son las 11 de la noche. Que es el autor del libro, y a los panelistas, Ernesto Salas, un viejo compañero que conocemos hace mucho tiempo, que conozco profundamente, y que ha escrito y es un especialista en la historia de la resistencia peronista, de los uturuncos, y desde ese lado una parte importante de la vida de Abraham Guillén. A Valeria Monteverría, también una compañera de acá, del Centro Cultural de la Cooperación, a quien además agradecemos poder hacer la presentación en este lugar, que tiene que ver también con Guillén, porque estamos hablando de autogestión, estamos hablando de cooperativismo, y eso es otra parte muy importante de la vida de la historia de Guillén. Y a Diego Rosendahl, que no lo conozco hace tanto tiempo, pero que también resultó medio de casualidad, que también había investigado y trabajado otra parte de la extensa, prolífica y variada vida de Abraham Guillén, que es su participación como economista en el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, dirigiendo revistas y haciendo informes para el Ministerio de Economía del gobierno peronista entre los años finales de los 40 y los 50. ¿Por qué publicamos este libro? La verdad es que particularmente yo me enteré de la existencia de Abraham Guillén gracias a José Luis. Creo que en una de las primeras veces que fui a España, invitado en aquel momento por la CNT, ¿no? Una de las centrales sindicales que descienden de la vieja CNT anarcosindicalista que peleó la Guerra Civil Española y bueno, después fue reprimida totalmente, etcétera, etcétera, y a la que perteneció a Abraham Guillén, y encontré libros de Guillén sobre autogestión en librerías vinculadas al anarquismo en Madrid, y después me lo recomendó José Luis justamente, y después empecé a internarme en esa obra de Abraham Guillén sin saber la parte latinoamericana y argentina de su trayectoria. Que no les voy a hablar yo, van a hablar ellos, pero que es muy significativa. Guillén estuvo prácticamente en todos lados. Lo podemos resumir así. Empezó como anarcosindicalista, combatiendo la guerra civil, escapándose de la cárcel del franquismo, vino acá a la Argentina, trabajó con el peronismo, que es una cosa que a priori nos puede llamar la atención, quizá no tanto, porque muchos sindicalistas que formaban parte de la primera CGT también venían al anarquismo. Guillén tenía, creo, ese don de ubicarse donde tenía que estar, en cada uno de los lugares donde participó. Y después trabajó con John William Cook. Bueno, no voy a ser yo el que haga resumen de la vida ni que intervenga, simplemente presentar que toda esta trayectoria que termina después volviendo a España, convirtiéndose en uno de los pocos teóricos que existen sobre la autogestión, como pensada como un sistema, pensada desde el punto de vista no es económico, y desde el anarquismo, es seguramente uno de los pocos pensadores que lo trabajó de esa manera. Es una parábola de vida suficientemente interesante, y está muy bien contada y muy bien investigada y trabajada en el libro de José Luis. Cuando él lo publica allá en España, ya sabía que lo estaba escribiendo. De hecho, le habíamos mandado, creo que el libro de Sotruco, no sé si te lo mandé yo, el de José Luis, o lo habías conseguido vos, pero bueno, mandamos algunos materiales, colaboramos con eso, y el resultado nos pareció que valía la pena publicarlo acá. Y bueno, así lo hicimos, y ha tenido alguna circulación, porque ya hace varios meses que se publicó, pero no lo habíamos podido presentar salvo virtualmente. Hicimos 2 o 3 presentaciones virtuales.
La de hoy creo que tiene la virtud de tener un panel muy interesante y que va a hablar con mucho conocimiento y creo que además van a aportar miradas y cosas nuevas a lo que ya escribió José Luis. Así que bueno, ahora le voy a dejar la palabra a José Luis por esto mismo de la hora, etcétera, y porque parece bueno, que es el que tiene que hablar acá, que es el autor del libro. Bueno, gracias, lo dejo con José Luis. Hola, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Estoy encantado de que me hayáis llamado para esto y tengo que agradecer muchísimo a Andrés que haya organizado esta presentación y que haya organizado también la edición argentina del libro. También a Ediciones Callao, desde luego, a los compañeros y compañeras de Callao y sus compañeros y compañeras de Chilaver que hicieron la impresión del libro. Yo creo que este es un detalle, lo comentaré después, que le hubiera encantado precisamente a Guillén. El hecho de que la gente que hoy en día se dedica a la autogestión en Argentina publicase un libro sobre él y recuperase su memoria, ¿no? Guillén nace en 1913 en un pequeño pueblo de Guadalajara, en Portuente, y muere en 1993 en Madrid, que también está viajando, yendo bastante a menudo a Portuente en ese momento, ¿no? En esos 80 años tenemos gran parte de la historia del siglo XX y gran parte de la historia, sobre todo la historia revolucionaria del siglo XX. Y Guillén es una persona que sigue esa trayectoria y que está en ese ámbito, en ese contexto, y hay que entenderlo en ese contexto. Guillén tiene dos grandes dimensiones en su biografía. Hay una dimensión puramente, podríamos llamar, personal, en la que lo que vemos es prácticamente algo que se podría identificar con una novela de aventuras. Se podría narrar como una serie de Netflix en las que se van pasando de una aventura a otra, de un exilio a otro, que es realmente lo que ocurre. Y por otro lado tiene otra dimensión también muy importante, que es la dimensión intelectual. En medio de todas esas aventuras, en medio de todos esos exilios, Guillén escribe mucho, piensa, trabaja, hace un trabajo intelectual riguroso y importante, centrado en básicamente tres grandes aspectos: el antiimperialismo, la lucha armada, la lucha de guerrillas y, en tercer lugar, la autogestión. Dentro de la biografía de Guillén nos encontramos con eso, con una auténtica novela de aventuras que puede narrarse un poco desde múltiples escenarios, lo ha apuntado ya Andrés anteriormente. Guillén recorre escenarios que van desde los pinares de su Portuente natal, donde aprende sobre la autogestión siendo un niño que trabaja precisamente cuidando los montes comunales, que son los montes que pertenecían al conjunto del pueblo, los bienes comunes del pueblo. Está después en el Madrid de la Guerra Civil, en el Madrid que resiste el lanzamiento franquista. Participa de las grandes batallas de la Guerra Civil Española, la batalla de Guadalajara, no la batalla del Ebro, pero la batalla de Teruel, etcétera, etcétera. Pasa por las cárceles franquistas, por la cárcel de Porlier, por la cárcel de Carabanchel, por el campo de trabajo de Añover de Tajo. También en el franquismo hubo trabajo esclavo por parte de los detenidos y presos republicanos, y consigue escapar tanto del campo de Añover de Tajo como de la cárcel de Carabanchel. Está en Francia, en la Francia de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, tras haber escapado de España, después de haber intentado reconstituir la CNT en la clandestinidad, en el primer franquismo. Llega en 1948 a Argentina y participa de todas las dinámicas del peronismo más combativo, más izquierdista y más obrerista. Participa de la experiencia de los sutruncos, lo cual también veremos como escenario de sus andanzas en los montes de Tucumán. Está en La Habana en la crisis de los misiles, junto a muchos otros militantes latinoamericanos que están allí pues, realizando todo tipo de instrucción guerrillera, de instrucción de revolucionaria. Está en la Albania de Enver Hoxha, pasa también por la Albania de Enver Hoxha, algo realmente impresionante para un militante anarquista. Está en el lago Escalar en una reunión junto a Marighella y Magnum Serhut, el número 2 del régimen de Enver Hoxha. Viaja al Uruguay y pasa una gran temporada en el Uruguay de los Tupamaros y el que en el momento en que Montevideo se convierte en esa ciudad de la luz donde van todos los asilados revolucionarios de América Latina y donde se cuecen todas las grandes iniciativas de guerrilla de la zona. Visita la Yugoslavia de Tito, participa en el segundo Congreso de Autogestores de Yugoslavia. Está y participa también de la revolución
peculiar del Perú, la llamada Revolución Peculiar del Perú, dirigido por Juan Velasco Alvarado, vuelve a la España de la transición a la democracia, o la supuesta democracia que tenemos actualmente, y finalmente visita de nuevo su Corduente natal y las hoces del río Duratón que están por allí. Y en todo ese trayecto también conoce muchísimas personas. Para animaros un poco a leer el libro, pues os puedo contar algunas de las personas que aparecen en esas páginas. Aparece Cipriano Mera, el albañil anarquista que se acaba convirtiendo en un gran militar, siendo un militante de la CNT que leía en el andamio, al bajar del andamio, dedicaba su tiempo a leer libros y folletos del anarcosindicalismo. Aparece también un personaje que no conocemos su nombre, pero que es realmente interesante, que es el de la mujer gitana, que permite que Guillén pueda, o consigue el salvoconducto para que Guillén pueda escapar a Francia, para que pueda pueda subirse a los trenes en Madrid y pueda llegar hasta la frontera francesa. Es curioso como precisamente este personaje, que sería un personaje que, bueno, cuando ella pide el salvoconducto a la Guardia Civil, lo último que se puede imaginar, partiendo de la base del machismo generalizado y del racismo generalizado en ese tipo de cuerpos armados de nuestro país, pues lo último que se podía esperar el dirigente o el miembro de la Guardia Civil que recibía esa petición es que fuera para que un militante político saliera del país. Está también John William Cook, del que yo creo que sabéis muchísimo más que yo, probablemente, y que conocéis perfectamente, y los militantes de Tucumán como el gallego Mena, o los militantes que le acompañan en Cuba como Alicia Buren y la pareja de John William Cook, o el vasco Bengoechea, Mahmoud Sebut, ya lo hemos dicho, el número 2 del régimen del Partido del Trabajo de Albania, del Berforza, el mismísimo Ernesto Che Guevara, que aparece también en algún momento, y que tiene una conversación con el propio Guillén. Gentes como Eduardo Galeano, como Jorge Batlle, como José Mujica, Joe Baxter, Nel Tachi, todo este tipo de personajes que representan pues, una auténtica dinámica, una auténtica moreteca de personajes a recordar y recuperar en el campo de la izquierda revolucionaria. Y nos encontraríamos también a dos personajes que yo entrevisto en el Madrid de hace un par de años, que están aquí desde hace algún tiempo, como puede ser Andrea Benítez Dumont, la turca, militante del PRTR en los años 70, o Daniel Pereira, militante también del trotskismo argentino, también muy conocido en América Latina en esos momentos. El peruano Juan Velasco Alvarado, ese militar que prepara una revolución peculiar en la que se trata de dar espacios para la economía social y para el cooperativismo en el país. Felipe González y Mario Firmenich, con los que niega Guillén haber tenido una reunión en la transición en Madrid. Pero bueno, también niega muchas otras cosas que luego acaba reconociendo por otros lados. Vaya usted a saber qué le pasó realmente. O pues, los militantes de la imprenta autogestionada firmada en Madrid que aún siguen militando en el anarcosindicalismo madrileño, como Eloy Martín o Mariano de la Iglesia. Bueno, esta es una biografía, como os decía, realmente rica, realmente impresionante, que se puede confundir con una novela de aventuras, pero también hay un trabajo intelectual de fondo que se inicia en el año 52 con un libro que se llama El destino de Hispanoamérica, que se edita en Argentina, y que tiene, yo creo, tres grandes elementos de reflexión, o sea, se nuclea en torno a tres grandes elementos de reflexión. El primero es el imperialismo. Yo creo que está claro que Guillén entiende que el imperialismo existe y que es una fuerza importante, actuante en el mundo en el que vive y en el mundo actual, diríamos también, pese a lo que dice gran parte de la izquierda, sobre todo europea, en estos momentos, de que el imperialismo no es una fuerza existente, no es algo que tenga importancia a la hora de analizar el mundo y el capitalismo contemporáneo, y él sí mantiene eso y desde una perspectiva de análisis económico realiza análisis realmente sesudos, rigurosos y fundamentados sobre el funcionamiento del imperialismo, sobre todo en el marco de América Latina. También se centra en lo que es el análisis de la lucha armada, que es la estrategia fundamental que están llevando los movimientos revolucionarios de su tiempo en América Latina. Lo hace desde la perspectiva de la guerrilla urbana como una propuesta que se enfrenta en una polémica con la propuesta que Regis Debray plantea sobre la base de lo que se supone que plantean los cubanos del planteamiento guerrillero, ¿no?
Para deciros un poco hasta qué punto Guillén es importante en este aspecto, habría que indicar también que en el propio libro hago yo una referencia a una intervención de un militar norteamericano, un documento de un militar norteamericano muy reciente, el mismo militar norteamericano, en el año 2015, plantea precisamente la vigencia del pensamiento de Guillén para entender la posibilidad de las insurgencias en los llamados estados fallidos en las grandes ciudades del sur global, en circunstancias como las de, podríamos decir, Mogadiscio, en Somalia o Fallujah mismo, en Irak, en la guerra de Irak. Y él nos habla también de la autogestión, y yo creo que este es un elemento también tremendamente importante de su pensamiento, porque además lo habla o lo plantea, reflexiona sobre la autogestión desde el punto de vista de alguien que ha vivido distintas experiencias que implican muchas cosas. En primer lugar, la experiencia de la Guerra Civil Española, con todo el movimiento de socialización y colectivización de la economía que se produce en la zona republicana por parte de las masas obreras anarcosindicalistas, y no solo anarcosindicalistas, esto son prácticamente todas las bases del sindicalismo, que procedieron a colectivizar en gran parte de la industria, por lo menos en Barcelona y Madrid, y también gran parte de la actividad rural en zonas como Valencia o Aragón. Él conoce también lo que es el cooperativismo y el movimiento cooperativista en Argentina, en Uruguay. Conoce también en la Yugoslavia, ya lo he dicho antes, de Tito. Participa del segundo congreso de autogestores y escribe un libro delicioso que se llama Socialismo de Autogestión, que lo escribe en Uruguay, donde narra con detalle toda esa experiencia autogestionaria yugoslava. Y conoce también, pues, y participa directamente en la experiencia peruana, donde también escribe diversos libros en relación con el modelo peruano de autogestión y de economía social que se desarrolla bajo el régimen de Juan Velasco Alvarado. Guillén plantea una alternativa autogestionaria de conjunto, partiendo de la base de que ha visto ese intento de poner en marcha esa alternativa de conjunto en la Guerra Civil Española, en la llamada Revolución Social Española, la Revolución Libertaria. Plantea la autogestión como una alternativa de conjunto para estructurar un modo de producción distinto al capitalismo. Y lo hace con todas las letras, desde lo pone encima de la mesa como la autogestión puede ser el corazón de un modelo productivo distinto y no tan solo una especie de elemento que acompañe otro tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos recuperar de Guillén? Yo creo que para terminar, ya finalizando, pues podemos recuperar cosas como el énfasis en la política de alianzas. Al fin y al cabo, Guillén es una persona que no solo, aunque se defina como anarquista y lo haga durante toda su vida, demuestra una coherencia que es de otro tipo, de otra forma, que la coherencia que consiste en simplemente repetir los mismos mantras una y otra vez. Es una coherencia que consiste precisamente en vincularse con los movimientos revolucionarios de allí donde va, con la gente que de verdad pelea. Es más coherente o más solidario con las luchas reales que con las palabras o con los discursos. Yo creo que esto también favorece esa dinámica de la política de alianzas. También la idea de ganar población, que al fin y al cabo la revolución consiste básicamente en eso, en ganar población, en ganar el corazón de las gentes, en asentarse, insertarse en las luchas sociales, insertarse en las clases que están siendo sometidas y que quieren defenderse. Por último, tiene un aspecto que también es curioso, que es el aspecto de una tecnofilia bastante acusada, donde defiende muy acaloradamente muchas veces, y sin negar, por supuesto, la virtualidad de la crisis ecológica, que ya adelanta en su tiempo, pero defiende que la tecnología es un instrumento y una herramienta con la que se debe de trabajar para llevar a cabo o para levantar una sociedad autogestionaria. Él entiende que va a ser más compleja, no más simple que la sociedad en la que vivimos. Defiende también la transformación de las ciudades en agrovillas que se constituyan en nuevas formas de producir, en nuevas formas de vivir, donde se obtengan los servicios que tienen las ciudades y se obtenga también el respeto a la naturaleza que se tiene en el campo, pero no hace una defensa cerrada del campo ni de estas cosas a lo Kropotkin que veríamos en otros autores, ¿no? Y por último, defiende algo que también yo creo que es sustancial, y ya lo decía Marx por otra parte, es que las contradicciones no se resuelven cambiándole el nombre a las cosas. Las contradicciones se resuelven por la acción. Creo que esto es muy importante a la hora de recuperarlo, porque gran parte de la izquierda actual, por lo menos aquí en Europa, lo que hace es cambiarle una y otra vez el nombre a las cosas para ver si con esa varita mágica las
cosas cambian, pero lo cierto es que no cambian así, y lo estamos viendo, hemos ya terminado de ver en los últimos meses en nuestro país. Como os decía, realmente a mí me hubiera encantado esto de que la cooperativa Callao y la cooperativa Chilaver y el movimiento de las recuperadas hubieran participado en la edición de su libro. Y para terminar completamente, os voy a leer algún pequeño párrafo del autorretrato que Abraham Guillén hace de sí mismo en la contraportada de su libro Desafío al Pentágono, que edita en los años 60 en Uruguay, que dice lo siguiente: tendría motivos para pensar que soy un escritor incomprendido. Los comunistas me llaman trotskista. Los trotskistas dicen que soy anarquista. Los anarquistas dogmáticos me señalan como anarcomarxista. Pero yo me justifico y defino por mis obras y hechos. Cuando veo una contradicción, la llevo hasta sus últimas consecuencias. En cambio, los filósofos oportunistas retroceden al entrar en el terreno peligroso de la lucha social y política. Y os voy a contar cuál es su mayor ilusión, según lo narra aquí. Dice: mi mayor ilusión sería la unidad de América Latina, reconstituir una gran república federal, como la más grande nación de comienzos del siglo XXI. Pero ello no será posible sin la guerra entre las dos Américas. Como estratega de la guerra revolucionaria, pienso que David puede vencer a Goliat. Pues, con esto ya espero haberos animado a leer el libro. Bueno, gracias José Luis, siempre aportando un detalle nuevo a esto de Guillén, y no solamente de Guillén, ¿no? Ahora, nosotros acordamos, no sé si acordamos, yo lo puse y ellos aceptaron acá el compañero y la compañera, seguir una especie de orden cronológico de acuerdo a la parte de la vida y la obra de Guillén que más han trabajado. Entonces empezaríamos por Diego. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Felicitaciones a la cooperativa por la publicación de este libro, y bueno, a José Luis por el laburo enorme que tiene, que se nota que hay por detrás. Un poquito como se dijo, yo no me voy a meter mucho en el libro se llama Guerrilla de Autogestión, como segunda parte del título. Vale es una experta en autogestión, han visto en una historia un poco de la guerrilla, así que a mí me queda hablar más de la parte un poco económica de Guillén, como colegas que somos. Y antes de eso, Guillén es un personaje tan particular que creo que Andrés contaba al principio que no lo conocía. A mí me pasaba lo mismo, y de hecho estoy acá por un conjunto de casualidades bastante curiosas, y les quería contar un poco cómo llego y por qué mi participación la voy a centrar en lo que viene. Yo soy parte de un colectivo de investigadores de la Facultad de Económicas de la UBA, a tiempo súper parcial, porque mi trabajo fundamental está más en la gestión, y hace un par de años surgió la idea de hacer un libro sobre revistas en el periodo peronista. Después se hizo un segundo, que está por salir, que toma los años siguientes a la caída de Perón. El libro coordinado por Marcelo Ruggier y Camilo Mazzón, y medio en la tómbola de repartija de revistas me toca Economía y Finanzas, que es una revista que empezó a salir en el año 49 y dejó de salir en el 55, unos días después del golpe de Estado. Es una revista que era semanal, por ende tenemos 6 años de una revista semanal, sacó más de 300 números y más de 2000 artículos, o sea que tuve que hacer un trabajo de investigación, de fuente directa, larguísimo, enorme. Lo convoqué a un colega, a Camilo, para ayudarme. Por suerte están todos los números en algunas bibliotecas acá de Buenos Aires, entre ellas la del Congreso de la Nación, que es donde más fui, la biblioteca. Y Guillén ahí no escribe nunca con su nombre, entonces fue bastante peculiar mi llegada a él. En la revista Guillén firma un conjunto de notas como AG de Sanz. Él se llamaba Abraham Guillén Sanz, es casi su nombre, pero evidentemente no quería ser reconocido,
y publica muchísimos artículos como Jaime de las Heras, que era uno de sus seudónimos, que se ve que le gustaba mucho el nombre porque le puso a su hijo, le puso Jaime. Y José Luis cuenta en su libro, perdón, esta investigación yo la hice en 2019 y lamento muchísimo que el libro lo haya sacado recién ahora porque me hubiera ahorrado muchísimo tiempo de trabajo. José Luis cuenta también que Guillén escribía con el seudónimo de Llanos, y hay un Eduardo Llanos en Economía y Finanzas también, que yo hice una base de datos con todos los autores porque era inabordable el volumen, el caudal de cosas que tenía esa revista. Así que sospecho que por ahí también está Guillén, ahí atrás. En su momento no lo identifiqué de esa manera, así que me perdí también de agarrarlo ahí. La revista Economía y Finanzas empieza a salir en el año 49, como les decía, y tiene un perfil bastante, digamos, tenía cosas de la bolsa, temas muy de coyuntura económica, y sin embargo yo mirando, antes de conocer la existencia de Guillén, ahí atrás, las notas que él firmó como AG de Sanz, unas notas de un nivel y una calidad conceptual muy poco frecuente, en una profundidad, no porque sus colegas fueran malos, sino simplemente porque él se dedicaba más a discutir temas de la diaria, ¿no? Como cualquier publicación semanal que nos podemos encontrar hoy. Y ahí nomás enseguida me llamó la atención y empecé a buscar, y hay algo de material, hasta el libro de José Luis había algún material como el diccionario biográfico de Tarcus, donde tiene una entrada de Guillén, como bueno, en la nota de Hernán Reyes, en Lucha Armada, una revista, esto que no me acuerdo si es una nota de hace 15 años, un poquito más. Y después, bueno, las notas que sí se encuentran en internet a Guillén, hay algunas entrevistas en YouTube, hay algunas, bueno, la revista Bicicleta, etc. O sea, hubo que, yo por lo menos tuve que ir y reconstruir un poquito sobre este personaje que evidentemente era muy importante en la revista. Fue la persona que más escribió más del 20% de las notas de una revista que dije que tiene más de 2000, de las cuales más o menos la mitad estaban con firma. Sospecho que escribía la mayoría de los editoriales además, con lo cual le daba el perfil a la revista, que era una revista que apoyaba en general, pero con cierta distancia al gobierno peronista y sus medios, ¿no? Ahí alguna de las cosas que para rescatar y destacar de lo que plantea Guillén, insisto, esto lo leí hace 4 años, tuve que acudir a mis archivos, y con perdón de mi desmemoria, pero Jaime de las Heras, su seudónimo más utilizado, escribía como si fuera un corresponsal en Nueva York, ¿no? Una cosa me causó siempre mucha gracia, porque cada vez que cuando me enteré que esto era así, que era Guillén el que estaba ahí atrás y que nunca había ido a Nueva York, me imaginé el humor con que el tipo todas las semanas escribía como sus corresponsalías, ¿no? para la revista argentina desde el país, hablando por supuesto en contra de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, que el conflicto no era este-oeste, sino norte-sur principalmente, y varios etcétera. Y bueno, y algunas frases bastante memorables, pero digo, ahí planteaba varias preocupaciones por las tensiones que había en el nuevo orden internacional de la segunda posguerra, las dificultades que planteaba el contexto mundial para dar respuestas de parte de la ciencia económica, ¿no? O sea, se para como economista en esa revista y se hace preguntas. Uno analiza y hace un diagnóstico de la realidad, y por otro lado se pregunta qué se puede hacer desde ahí. Tiene una crítica muy abierta, muy frontal hacia el liberalismo, pero también discrepa con el modelo vigente en el bloque soviético. Ahí también creo que está muy influido por su experiencia en la guerra civil, en general, ¿no? A lo largo de su biografía. Tiene una posición muy favorable a la planificación económica, otra vez un anarquista que sin embargo habla de la necesidad del Estado, quizás como paso inicial, como hacia después un socialismo autogestivo, más libertario. Y efectivamente hay una posición muy fuerte en relación a la integración entre países, la integración regional. Lo dice para Europa, lo dice para América Latina, tiene un montón de propuestas concretas súper desafiantes e interesantes, como la de una unión monetaria y aduanera latinoamericana, incluyendo una especie de fondo monetario continental, y que haya una especie de planificador general. América Latina tiene todo, no necesita comprarle a otros, puede
tiene todas las materias primas, tiene países con industrias con cierto grado de desarrollo, perfectamente se puede coordinar esos esfuerzos y plantear una mirada continental para el continente y para el subcontinente, en esta idea de que, y tiene algunas frases muy interesantes, se las cito, dice que los estados débiles, raquíticos y faltos de dimensión económica son o van a ser polvo de la historia, polvo de ceniza de la historia. Para no ser estrangulados en la lucha de los imperialismos que se disputan siempre el dominio del mundo, es preciso ser fuertes económica, técnica, demográfica e industrialmente. Entonces él dice que el mundo podría ir camino hacia quedar reducido a 4 o 5 signos monetarios, en donde el peso latinoamericano sea uno de esos, por ejemplo, ¿no? Está planteando ahí, digo, ideas que claramente son novedosas, con ese nivel de penetración. Tiene algunas frases también irónicas muy simpáticas, por ejemplo cuando se preocupa, decía, por el lugar para España y para los países digamos, europeos. Recordemos, digo, la salida de la posguerra, el fin del plan Marshall, digo, este es el contexto, frente al lo que él llama el supercapitalismo de Estados Unidos, por un lado, y el bloque comunista oriental. Él dice, entre Lenin y Ford, los burgueses europeos no saben qué partido tomar, ¿no? Entonces se publicaba, insisto, en una revista que leían los que opinaban la constitución de la bolsa y temas de coyuntura económica. Bueno, plantea, como decía, una crítica muy fuerte al liberalismo. Dice que la causa de las crisis económicas y de la injusticia social tienen que ver con la economía liberal. Tiene cierto matiz respecto a la economía dirigida, dice, porque atenúa esos efectos, pero no es suficiente, lo que digamos, ni como método ni como terapéutica. Esto estoy citando textual. En cambio, él es partidario de una tercera posición, que se salga de su universo bipolar y dentro de la cual sean compatibles la iniciativa privada y el plan económico nacional dirigido y financiado por el Estado. Yo pienso esto y estas preguntas que planteaba Andrés hace un rato sobre un anarquista escribiendo a una revista afín o con simpatías con el peronismo en ese tiempo y lugar. Bueno, digo, hay bastantes puntos de coincidencia, por lo menos en este momento, sobre esta cuestión de la tercera posición. En segundo lugar, una cosa que quería simplemente llamar la atención, como poner una etiqueta, es el momento histórico para la economía argentina y para el pensamiento económico en el que Guillén está haciendo sus aportes y, como decía José Luis, empieza a publicar sus primeros libros. El primero es el del 1952, es un libro enorme, súper ambicioso en cuanto a su mirada y su pretensión explicativa, ¿no? Veníamos, estamos en un escenario de posguerra, el mundo de las ideas económicas había empezado a dar un giro fuerte del liberalismo clásico, inglés del siglo XIX, que había caído en desgracia con la crisis de la Gran Depresión en la década del 30, y el ascenso del keynesianismo, la idea del estado de bienestar, de la inversión pública y en general de la inversión como motor del desarrollo. Y aparecen ahí muchos modelos y teorías del crecimiento, del desarrollo, ya desde la década del 30 y muy fuertemente de los 40 en adelante. Y particularmente en nuestros territorios, en América Latina, con el famoso manifiesto de la CEPAL, de Prebisch del 49, se abre una nueva etapa, una nueva era en la investigación económica, no solo por la importancia del estructuralismo latinoamericano, sino porque América Latina empieza a pensar ideas económicas para sí misma. Ya no importar las ideas del centro, no son todas las estrategias, no son todos los programas útiles en todo tiempo y lugar, que es un poco lo que planteaba la economía liberal totalizante, ¿no? Básicamente siempre los mercados son lo mismo, sino que se debe construir una teoría en su tiempo y su lugar. Creo que Guillén tiene esa enorme capacidad para pensar, siendo alguien que había llegado hacia 2 o 3 años al país nomás, para estar pensando en los problemas concretos que ocurrían en una economía como la Argentina y en general en varios, digamos, en general países latinoamericanos. Decía entonces, el estructuralismo latinoamericano abre toda una especie de grieta por la que penetra un conjunto muy importante de debates y de desarrollo de ideas que en Argentina además expresan
económicamente sobre los problemas del crecimiento y los problemas del desarrollo, ¿no? Aparece esta idea de las crisis cíclicas, estos ciclos de estrangulamiento de balance de pagos o stop and go, que la economía crece, pero cuando crece se queda sin divisas, justamente porque la industrialización no termina de ser completa, no termina de llenar todos los casilleros de una matriz de insumo-producto, y eso le trae estos inconvenientes que ya desde el 49 empiezan a identificarse. Prebisch, Ferrer, desde los sectores liberales Pinedo, Itela, Alzogaray, Pierre Bacena, los desarrollistas, Frondizi, Frigerio, la izquierda nacional, y de la izquierda marxista las ideas de Silvio Frondizi, el grupo de Mesías Peña, los comunistas como González Alberdi o Jaime Fuchs, están todos discutiendo en esta etapa, ¿no?, de la década del 50 y la década del 60. Hoffman decía que la edad de oro del capitalismo, más o menos en esta época, y yo pienso que es un poco la edad de oro de las ideas económicas de nuestro país. El pensamiento económico argentino llegó para mí a su máximo nivel de desarrollo. Bueno, después, desde la noche de los lápices, las inversiones a las universidades y las dictaduras, nos dejaron a donde nos dejaron, ¿no? En la historia del liberalismo. Pero digo, estos espacios que llegarían a su máximo nivel de desarrollo con la, como se dice, la producción teórica ya en la década del 60, con las modelizaciones para la economía argentina como de Oscar Brown, de Marcelo Diaman. Guillén está escribiendo en el momento de mayor riqueza es una opinión personal, ¿no? En el desempeño, digamos, no solamente económico, sino de las ideas económicas en nuestro país. Y una de las cosas los hitos por ahí que se plantean como mojón en la historia del pensamiento económico y de las ideas para allá de los programas económicos, es el famoso plan Prebisch que presenta Raúl Prebisch a la autodenominada Revolución Libertadora en el 55, sobre la cual Guillén saca un conjunto de notas que José Luis rescata muy bien y saca un librito por eso que se llama Radiografía, se me fue el nombre, pero se llama Crítica del Plan Prebisch o Radiografía del Plan Prebisch, no recuerdo el nombre completo, que está acá en la biblioteca, por ejemplo, lo vine a buscar hace poco. Y es muy crítico del Plan Prebisch, él junto con otro conjunto de colegas que, insisto, abrevan a este campo intelectual, que era ya la ciencia económica, que había avanzado a niveles de profesionalización que no conocía previamente. Sobre el Plan Prebisch, Guillén es, como les decía, frontal opositor, plantea los problemas de la devaluación que Prebisch propone, porque esta representa una transferencia de ingresos a favor del agro, en contra de los trabajadores, cómo la inflación es el motor de esa transferencia de ingresos, lo que está pasando prácticamente hoy en nuestro país, y digamos que es básicamente una estafa, y propone en cambio que debe crecer la producción agrícola a través de mayor mecanización cooperativa entre los productores, lo que se ve la parte asociativista, y plantea también agregar valor a los productos locales. Digo, esto es lo mismo que estaban planteando estos economistas, digamos, que son mucho más conocidos que él, en parte porque escribieron siempre sobre Argentina y desde Argentina, pero él está escribiendo incluso algunos años antes. En ese mismo librito, el de la radiografía del Plan Prebisch, por ejemplo, propone tipos de cambios múltiples, es decir, para cada sector de la economía, vía algún tipo de mecanismo, que pueden ser reintegros, pueden ser retenciones o lo que fuera, darle un tipo de cambio que lo haga competitivo frente a los productos internacionales. Esto es básicamente las tesis de Diamant de 10 años después, que hoy digo, son muy conocidas y son parte del debate de algunas de las fuerzas políticas que estuvieron o están en el poder. Me parece muy interesante. Por supuesto también hay algo de sincretismo, hay algo, como decía José Luis en su teoría, critica el keynesianismo, critica a la emisión monetaria porque plantea que eso es inflacionario, pareciera defender la ley de que todo oferta crea su demanda en algunos momentos también. Digo, tiene todas estas complejidades que también van a la teoría. Como economista, era materialista, claramente, y los problemas sociales los identificaba en esta clave, ¿no?, como de base material. Mirando el conflicto norte-sur como el más relevante, la hegemonía estadounidense, como el imperialismo combatir,
Entonces la resolución política de esos problemas económicos puede tomar el carácter de lucha armada, finalmente, porque es una forma de resolver las diferencias políticas. Bueno, y finalmente, en relación al libro en sí mismo, esto fue un poco sobre el personaje. A mí el libro me pareció espectacular, lo leí 2 veces, hay muchísima información que no tenía. Hay un comentario, José Luis, vos dijiste recién que diste por confirmada la reunión con Firmenich y con Felipe González. En el libro decís que no, o que Guillén se hace No lo hace confirmado, simplemente que hay cosas que luego él niega a lo largo de la vida y que luego resulta que las vuelve a confirmar, por ejemplo, con las grabaciones que teníamos o que me hizo llegar a mí Javier Couso en un momento determinado. En esas grabaciones se confirma cosas que públicamente ha negado, pero de eso no dice nada, de Firmenich y González. Está muy bien, está muy bien. A mí el libro me pareció, insisto, espectacular. Hay un trabajo de fuentes enorme. Seguir una persona por todos estos países, en todos estos contextos, entender esos contextos, poder hablar con soltura de los tupamaros, de los uturuncos, cosas que y gente que vive en los mismos países donde fueron estos movimientos conoce en muchos casos. Ahí creo que hay un mérito gigantesco de José Luis, un trabajo de investigación muy importante y que está escrito con mucha maestría. Es un libro que no aburre. Me parece un acierto muy grande que el libro, no sé si ya lo leyeron, pero intercala junto con la cuestión biográfica, intercala algunos capítulos más teóricos, parándose sobre los avances que Guillén iba teniendo hasta ese momento. Hay por lo menos 3 de esos momentos. Para mí, por lo menos, por mi inclinación y mis intereses, me pareció espectacular, como parar un poco sobre el derrotero, que uno nunca termina de hacerse la idea del camino que está siguiendo este tipo, que no para un segundo. Pero además mete de pronto 3 libros que son 3 librazos así, mientras está discutiendo y viajando entre todos estos lugares. Y José Luis logra eso también en el libro, ¿no? Logra entender esas realidades y se pone a analizar el aporte conceptual de Guillén. Con lo cual es también un poquito la historia de América Latina o de varios de los países por los que Guillén pasa. Entonces, Guillén es una especie de Ulises del siglo XX, ¿no? Solo que la guerra la hizo en su casa, no después, que va migrando hasta que logra volver a su patria recién cuando cae el franquismo. Esto está muy bien contado. Creo que es un libro necesario, así como Guillén es un personaje necesario para recuperar. Y para terminar, me quedo con una frasecita de la agonía del último capítulo, el famoso último capítulo de la agonía del imperialismo, donde Guillén dice que la guerra revolucionaria no debe calcar estrategias de los viejos manuales militares, ya que no se corresponden con los movimientos de liberación antiimperialista. Se debe basar, en cambio, en el principio del pueblo en armas, y así todo será frente y nada retaguardia, ¿no? Una frase hermosa. Bueno, pienso que la batalla de ideas, la batalla discursiva, la batalla cultural, tiene que seguir esos mismos preceptos, que todo sea frente y nada retaguardia. Este libro creo que colabora en gran medida a que nos tiremos de cabeza sobre esta historia tan apasionante. Así que, bueno, quienes todavía no lo leyeron, les invito a leer. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, en principio, ¿no? Me quedaron 3 cosas de lo que se acaba de decir. Primero, que Guillén es un hombre invisible, ¿no? Estamos en el 2022 hablando de un hombre que participó de hace 50, 60 años y ha sido un hombre esencial. Y sin embargo ha sido un personaje invisibilizado. La segunda reflexión que se me ocurre es, cuando él llega a la Argentina en el año 48, se inserta en un clima de ideas que desmiente en algún sentido lo que se ha pensado, lo que muchos piensan a propósito del peronismo. Es decir, el peronismo es una tradición que puede perfectamente asimilar a un hombre de izquierda como Guillén, y puede no solamente asimilarlo, sino aprovecharlo e integrarlo. El clima de ideas del peronismo de la segunda mitad de los 40 parece ser un clima obrerista. Generalmente se ha dicho lo contrario, ¿no? Que el peronismo era un movimiento de derecha,
que la izquierda era como una especie de situación extraña, externa al peronismo, ¿no? Y en realidad Guillén se integra muy bien en el peronismo. Obviamente se integra en esa corriente que todavía es nacionalista revolucionaria, nacionalista no me gusta el tema de la izquierda en el peronismo, porque izquierda y derecha en el peronismo no identifican tanto, más bien identifica el tema de cierto combativismo obrerista, que en algún sentido con el que Guillén se integra, ¿no? Después, lo tercero que se me ocurre es que Guillén es la historia aventurera de un intelectual, es decir, no es un combatiente. Prácticamente no tiene prisiones aquí en América Latina. Creo que ninguna, ¿no? No sabía, creo que una sola vez ha estado preso. Pero en general, claro, es decir, prácticamente no tiene. Sin embargo, es un personaje esencial a la hora de entender la guerrilla, por lo menos rioplatense. En principio rioplatense. Cuando yo conocí a Guillén, ya hace bastante cuando empecé a investigar a los Uturungos, fue casi como de casualidad, porque yo colocaba el foco en una etapa de la historia del peronismo, en una etapa de la resistencia peronista que yo había estudiado antes otro aspecto de la resistencia. En este caso tomaba el hecho de una guerrilla atípica, en el sentido de que no era porteña, que era una guerrilla tucumana santiagueña, y a partir de eso colocar el foco allí me hizo ver cómo aparecía este personaje en el lugar que yo había diseñado como tiempo para analizar, ¿no? La primera referencia que apareció fue la de un entrevistado que me dijo, no, porque estuvo el maestro en Tucumán, ¿no? ¿Sí? Los uturungos lo llaman como el maestro, ya venía con un halo intelectual muy importante. Fue en definitiva el que constituyó el Comando 17 de octubre con el gallego Mena, porque fue el que en cierto modo animó, ¿no? a pasar, digamos, de la mera estrategia insurreccional a una estrategia un poco más guerrillera y organizada, ¿no? Y eso es lo que los uturungos en principio le reivindicaban, el hecho de que acabada la etapa insurreccionalista que había planteado Cook para los primeros años de la resistencia, justo en el momento de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, en enero del 59, ¿no? Y se dieron todas las condiciones para una insurrección, y la insurrección no sucedió. Huelga general, acciones de terrorismo urbano, distintos grupos de comandos a lo largo y ancho del país, sin embargo, la insurrección no sucedió. Y a partir de eso, la reflexión que trae Guillén es justamente la de la etapa insurreccional se ha acabado, está agotada, y a esa etapa debe suceder una nueva forma organizativa, que es el hecho de pasar a las armas, organizar grupos armados. Después los uturungos no siguieron en ningún modo las enseñanzas de Guillén, ellos mismos lo dicen, ¿no? Actuaron demasiado rápido, subieron al monte e inmediatamente empezaron a accionar. Guillén les decía que tenían que establecerse más tiempo en el monte, acostumbrarse a la selva, y sin embargo el primer grupo que subió en octubre del 59 empezó a operar inmediatamente, y prácticamente los uturungos no tuvieron demasiado destino más que un año, ¿no? Ese año está ahí. O sea, yo coloqué el foco allí y allí apareció este hombre, y a mí me interesó muchísimo, pero en aquel momento no tenía mucho más, para atrás no iba a irme mucho más. Sabía que había venido, que había sido un anarquista español, que había venido exilado de la guerra civil, y que había actuado en algunas revistas, ¿no? Me entero mucho más ahora a partir de lo que decís vos, que había actuado en torno a la figura de Cook, y la figura de Cook era esencial, digamos, en la vida de Guillén, y después en un momento determinado se me va de foco, porque yo estudié ese pedacito nada más, ¿no? O sea que Guillén se va para adelante. En aquel momento fue ya hace unos 20 años que yo estudié en el grupo, y en aquel momento había menos de Guillén todavía. A mí me parece que una de las tremendas, las más importantes aportaciones que vos le das un par de capítulos, digamos, al tema es el tema de la postulación, de la crítica
a la escuela cubana, a la crítica a la escuela del foco, ¿no? al tema de priorizar lo territorial por encima de lo político, y cómo Guillén entiende claramente que en algunos lugares de América Latina la guerrilla urbana es justamente la salida y que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en otras latitudes latinoamericanas. Y más allá de que haya sido el primero que lo planteó o el segundo, que está toda esa discusión acerca de si fueron los Tupas o si fue el que lo planteó, en cierto modo era un clima de ideas que empezaba a surgir y que se desarrollaba a principios de la década del 60, en el sentido de acá hay algo que los cubanos no funciona, sobre todo en un país que no tiene una geografía, un territorio, digamos, propicio, como era el caso de Uruguay, ¿no? Efectivamente, Guillén daba la tecla acerca de esa crítica a algo que venía como demasiado estructurado, ¿no? Demasiado estructurado. La segunda mitad de los 60, la situación absolutamente cambia en el momento de la muerte del Che, y que en el sentido de que las guerrillas, tanto argentinas como de otras partes de América Latina, se nacionalizan. Es decir, empiezan a depender menos de la influencia cubana y se desarrollan de manera más bien autónoma y de manera nacional, ¿no? A mí, obviamente, el libro me parece fascinante, me parece increíble que Guillén tenga un libro, justamente porque era un personaje invisible. Me parece que el libro es excepcional. Tomaste todos los estudios que hubo, digamos, alrededor de la vida de Guillén y le aportaste un montón de información y de fuentes, al punto de que uno descubre cuál es el pensamiento de Guillén allí, ¿no? Hasta el final de sus días, 30 años después de haber seguido de América Latina, de estudios y de trabajos en torno a el cooperativismo, la autogestión, que fueron esenciales para abrir cabezas en los nuevos movimientos que sucedieron a los movimientos latinoamericanos de los 70. O sea que me parece que a mí me encantó el libro, sinceramente. Yo lo animo a todos los que no lo hayan leído, que lo lean, porque aparte de eso, Guillén es realmente lo que dice José Luis, un personaje de novela que efectivamente atravesó por todas las instancias, siempre desde el punto de vista de aquel que no perdió nunca de vista la idea de que la revolución era posible, ¿no? En todas las instancias en las cuales su vida atravesó. Así que nada, simplemente que lean el libro. Y me alegro muchísimo haber podido ver sin querer, porque no fue mi intención estudiarlo, Guillén, un pedazo de la vida de Guillén que haya servido para la construcción de tu libro. La verdad que te agradezco mucho que hayas utilizado mi libro para eso. Dale, muchas gracias. Yo cierro. Bueno, qué responsabilidad, Ferran. Bueno, a ver, yo lo pude leer solamente una vez, porque ya conté la anécdota, un muy querido amigo uruguayo, cuando me lo vio el libro, me lo sacó de mis manos, y yo no entendía el porqué. Yo lo único, digo, tengo que leer este libro, pero lo tenemos que presentar, y este compañero me decía, yo quiero ese libro, bueno, nada, se lo terminé regalando, por su insistencia, claro, y cuando lo leí me enteré por qué un compañero uruguayo de la izquierda y muy ligado a la autogestión me sacó ese libro de las manos. Así que bueno, ahí comencé a decir, ¿qué tendrá este libro que me lo disputan tanto? Leyéndolo, la verdad que, bueno, primero agradecerte, José Luis, agradecerte porque comparto con quienes me antecedieron, que es un material bellísimo y tan necesario, ¿no? En estos tiempos que corren y con la crisis civilizatoria que venimos transitando como sistema mundo, ¿no? Creo que este tipo de materiales de alguna manera oxigenan, sí, lo miro a José Luis, oxigenan y nos dan de vuelta esa energía para repensar, ¿no? De qué manera podemos construir, digamos, un mundo. En el caso mío soy cooperativista, más justo, más solidario y más cooperativista, que es, yo vengo de un movimiento cooperativo que planteamos que las cooperativas somos herramientas de transformación social y ampliación de derechos, así que imagínate cuando leí este libro lo que fue para mí, ¿no? La verdad que un hallazgo muy, digamos,
muy movilizante. Y además, como decía Andrés en el libro, descubrirlo, ¿no? Descubrir un compañero, como decía recién acá, el compañero que estaba totalmente invisibilizado, ¿sí? Quienes incluso transitamos y leemos sobre prácticas transformadoras, ¿no? Sobre economía transformadoras, o sea, nadie toma, digamos, el legado de Abraham Guillén. Bueno, acá sí, hoy hablábamos con Javi, ¿no? de sus lecturas, pero la verdad que para mí fue un hallazgo impresionante. Bueno, a ver, yo quiero hablar un poquito también, porque yo cuando quizás en esto de buscar siempre, bueno, algunos indicios de aquellas prácticas transformadoras, o cómo llevar adelante la autogestión, o cómo llevar adelante el cooperativismo, porque somos las cooperativas las conformamos las personas nacemos y nos institucionalizamos en un mundo capitalista, por ende no estamos exentas de ser atravesadas por valores del individualismo, la competencia. Yo siempre digo, cuando leo este tipo de autores me gusta también, y fue uno de los rasgos que más me gustó del libro, me gusta ver las vivencias y las trayectorias, ¿no? de estas personas. No me alcanza con leer una nota en una revista, incluso nota de economía crítica, ¿no? o una nota política. Digo, bueno, ¿qué hizo esta persona a lo largo de su vida? Para mí eso es algo, digamos, como central. Y a mí lo que me encantó del libro es que podías hacer ese diálogo entre la vida y las vivencias personales, ¿no? de todo lo que transitó Abraham Guillén, con su desarrollo más teórico e intelectual. Me parece que esa es una de las cosas más hermosas logradas en el libro. Las vivencias y las distintas dimensiones de la vida de Abraham Guillén con su desarrollo más teórico e intelectual. Para mí, digamos, lo que también resalto como autor es que es un autor situado, ¿sí? En cada cosa que hacía y que escribía, con un conocimiento situado de lo que estaba sucediendo en cada realidad que era muy diferente, cada territorio tenía sus particularidades, y en todos los materiales que vos recolectás y ponés a disposición en ese libro, se nota, digamos, ese ser situado del autor, ese involucramiento con el territorio, ese involucramiento con las distintas experiencias que las personas que estaban transitando las experiencias ¿no? de resistencia y de insurrección y de organización de distintas estrategias para transformar esa realidad social donde están. Me gusta también de lo que rescatás de Abraham, es que tiene una perspectiva histórica, económica, política, social y escritos de táctica y estrategia, ¿no? de la guerrilla, bien pragmático. Me parece que eso también es algo muy interesante del autor, que logra, digamos, esos diálogos entre la superestructura y la macro, pero también dialogando con lo micro y el territorio. Esos diálogos entre las teorías económicas, políticas y sociales y la praxis, ¿no? Tiene esos diálogos que son sumamente interesantes. Y el análisis de la organización popular, ¿sí? de distintas realidades y situaciones a lo largo de nuestra América. Así que creo que lográs en ese libro algo que a mí personalmente me gusta mucho, que es las distintas facetas de lo familiar, lo político, ¿no? Lo académico y el accionar guerrillero de Abraham. Esa es una de las cosas como que quería mencionar, y esto que se plantea de ser un autor incómodo, un intelectual incómodo. Eso me parece que creo que si no vinimos a incomodar quienes queremos transformar el mundo, ¿para qué estamos, no? Y en eso de trabajar, como decían, con las contradicciones. Creo que eso es también algo sumamente interesante de lo que planteas en el libro. También rescato, bueno, como cooperativista, algo que está en el libro y también le hace mucho hincapié Miguel Maceo en el inicio, ¿no? Su poner el foco en la organización económica y política y social, en lo que es la democracia económica, la economía participativa, autogestionada,
¿no? Y plantear lo que eso, la verdad que para mí fue uno de los hallazgos principales, como uno de los precursores de la economía social y economía popular, ¿sí? Hay que darle una relectura y la verdad que a mí lo que me incentivó el libro es a ir a leer sus materiales, porque acá en nuestra América hay mucha discusión de desde dónde, de cuándo se habla de economía social, cuándo se habla de autogestión, cuándo se habla de economía popular. Y la verdad que este autor estaba fuera totalmente del radar. Entonces, bueno, Rever me parece que es un autor que el campo de la economía social y popular debe tomar y debe, digamos, leer como parte de su origen digamos, en nuestra América. ¿Sí? Bueno, y después yo me fui anotando algunos aspectos que voy a hacerlos rapidísimo porque ya es medio tarde, pero me parecía que era interesante compartir. Y otra cosa que quiero resaltar también de este autor, que me parece que tiene que ver con todo lo que mencionamos de su persona, ¿no? esos diálogos entre lo intelectual y la praxis, ¿no? Es la capacidad y la empatía de poder, digamos, de dialogar con diversos sectores, sindicalismo, con funcionarios públicos, con académicos, con militantes. Bueno, me parece que no cualquier persona tiene esa capacidad de diálogo, ¿no? Y de poder analizar esas realidades y escribir y proponer a partir de esos, digamos, de los diálogos entre estos diversos actores, ¿no? Bueno, a mí hay cosas como que desde el cooperativismo me llamaron, me gustaron mucho y me parece que son también, hacen a la vigencia de su pensamiento, y hoy les contaba que hubo algunos capítulos que sugerí a las cooperativas de innovación y tecnología que lean el libro. Porque es hoy la discusión que estamos dando, y uno tiene que ver con la tecnología, soberanía, y bueno, ahí Abraham Millán habla de la economía de la abundancia. Hoy en el cooperativismo estamos transitando un momento muy complejo, porque estamos debatiendo en torno a la innovación tecnológica y cómo eso nos atraviesa a nuestras cooperativas y a nuestras prácticas cooperativas, ¿sí? En todo sentido, desde la tecnificación hasta nuestras relaciones interpersonales. Y acá, bueno, si bien después lo quiero escuchar a Javi a ver qué es la crítica que se le hace, yo algo que me llamó mucho la atención y que me parece que es un buen material para debatir hoy, esta cuestión de que lo ponen en un lugar de tecno-optimista, y que a través de los avances justamente científicos, o sea, la automatización del trabajo más la autogestión, se va a llegar a ese socialismo libertario. Y que la transformación social, justamente, y acabar con la alienación asociada a la relación salarial capitalista, tiene que ver con esta apropiación colectiva de las tecnologías, y es algo que hoy se está debatiendo en el cooperativismo, en la autogestión, ¿sí? La democratización de la innovación tecnológica y las apropiaciones de las tecnologías, incluso cómo podemos desde el cooperativismo y de la autogestión tomar estas herramientas y darle un uso justamente democratizante, ¿no? Inclusión, bueno, inclusivo. Bueno, parece que ahí tenemos un tema que lo que él hace décadas atrás ya veía y debatía, puede aportar algunos elementos que nos interesan, digamos, como sector. Después, bueno, ahí Diego mencionaba, y el compañero también, esta cuestión de la economía del Estado, o el Estado como propulsor, ¿no?, de esta industrialización, y es muy enfático también, bueno, como el cooperativismo y el colectivismo tienen que ser, digamos, motor de esa industrialización, ¿sí? Y de esa democracia económica. Me parece que estaba escribiendo en la década del 50, ¿no?, estos aspectos de justamente el rol que tenemos las cooperativas en los procesos de industrialización nacional, ¿no?, y de colectivización, que tiene que ver también con quién se apropia de la riqueza y quién se apropia, ¿no?, de los frutos del trabajo. Otro aspecto que quería mencionar, que me parece que, digamos, que hoy es un tema, la verdad que preocupante en nuestra América, y que también ya estaba escribiendo en los años 50-60, es el tema del imperialismo del dólar. Una de las graves aspectos que tenemos hoy, o que tienen nuestras economías,
es justamente el imperialismo del dólar. Si no podemos de alguna manera dejar de tener una economía bimonetaria, que no tengamos atados nuestros productos, algunos precios que son centrales en nuestras economías, al dólar, él ve algo, digamos que lamentablemente las crisis económicas no van a cesar. Y él plantea, diciendo esto, ¿no? La América Latina no puede desarrollarse por más dólares que reciben préstamos, mientras no ataque de raíz su crisis estructural determinada por la acción retardataria del imperialismo del dólar y de la aristocracia terrateniente, que hoy también la tenemos y lo estamos viviendo en el caso de Jujuy, ¿no? Hoy seguimos, digamos, en Argentina esto está sucediendo. Y pasan las décadas y pasan los siglos y es algo que aún no podemos revertir. Bueno, me parece que acá tenemos un material también porque da líneas políticas o acciones políticas para poder, digamos, desandar estos caminos. Justamente, una de las cuestiones a las cuales más foco le pone es la unidad de nuestra América. Mientras yo leía, ¿no?, cuando él mencionaba la importancia, ¿no?, de potenciar un sistema financiero, ¿sí?, como el fondo que auspicia el Fondo Monetario Internacional, pero habla de los bancos, ¿no?, una estabilidad monetaria continental, un banco continental, entonces yo pensaba en el Banco del Sur, ¿no?, que tanto hemos impulsado tantas veces y todavía no lo podemos concretar. Bueno, acá hay ideas concretas de cómo hacer esa estructura, esa institucionalidad y estructura financiera continental para justamente, de alguna manera, fortalecer esa integración económica y financiera que tanto necesitan nuestros países, ¿no? Incluso pensaba, él hablaba de un Consejo Económico Continental, bueno, todos los ensayos que hicimos con la CELAC, con UNASUR, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Me parece que hay aspectos que da cuenta, porque yo estoy diciendo los títulos, pero en los libros que escribe, que ahora me dieron ganas de leer, después de haber leído este libro de Juan José, justamente menciona con más detalle el cómo llevar eso a la práctica, el cómo hacerlo. Eso me parecía la vigencia de su pensamiento, ¿no? Y quiero finalizar con algo que también creo que da cuenta de lo que pasa hoy en nuestros países. Habla de la construcción del poder. Claramente él aboga por la construcción del poder popular y lucha y trabaja, ¿no?, con distintos grupos en distintos lugares. Pero él hace mención a esto también en los años 50. Dice, el momento crítico de la historia de un país, cuando un partido o un movimiento es la aspiración política de la población, se puede perder el gobierno cuando no se tiene todo el poder. El gobierno es meramente nominal, simbólico, por más poder de masas que tenga a su favor. Cuando no cuenta con las fuerzas armadas, los bancos, la industria, la economía agraria, la radio, la prensa, la televisión, ¿no?, y otros poderes objetivos concretos no simbólicos. A ver, Argentina hoy, los medios de comunicación hegemónicos, cómo operan permanentemente, ¿no?, en contra de justamente del pueblo. Entonces, con más razón, más allá de que escribió mucho sobre cooperativismo y autogestión, a mí hubo aspectos que me interpelaron por la situación que estamos transitando en Argentina y en nuestra América. Por ello, refuerzo la idea que para pensar en estas alternativas, en experiencias que reviertan las situaciones que hoy estamos pasando, como que están pasando en nuestros pueblos, en nuestra América, retomar, digamos, ideas de Abraham Guillén me parece que es algo fundamental, poder colarlo en todos los campos, en el campo de acción, en el campo intelectual, en el campo político, en el campo económico, ¿sí? Visibilizar, como decía usted, visibilizar las ideas, visibilizar las propuestas y reforzar que para llegar a eso también necesitamos democratizar el pensamiento, digamos, de Abraham Guillén, y afuera está el libro para quien quiera comprarlo y llevárselo para leer, porque me parece que no tiene desperdicio para la lectura que hoy hacemos de la política y la economía y lo social acá en nuestra América. Así que gracias por, Juan José, gracias por este libro.
Ay, José Luis, gracias por este libro. Puedo decir una cosita nada más. Que ahí sí me interpeló porque yo trabajo mucho economía comunitaria indígena y hay ahí digamos, que me gustó, que eso lo quiero leer, pero lo quiero leer más en profundidad. Hay ahí una estigmatización de nuestros pueblos originarios que creo que quiero leer bien, ¿sí? Justo el libro donde él lo menciona, porque creo que ahí también sí me interpela el autor con que creo que, capaz que porque no he leído sus libros, faltó un poco más de análisis de todo lo que fueron los pueblos originarios en nuestra América, de la integración que hubo, de esa economía indígena, ¿no? Que bueno, después fue destruida con la conquista y la colonización, y es una lectura bastante compleja de los pueblos originarios, pero sí, desconociendo también su obra, digamos, con mayor profundidad, ¿no? Y esa es la única crítica, entre comillas, que tengo, que me parece, que me gustaría saber después, leyendo más, cuál es su opinión al respecto. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, que creo que fueron todas muy interesantes. Yo no leí el libro, así que no es que me dan ganas de releerlo. Y bueno, vamos a abrir un pequeño tiempo de preguntas, debate. Si quiere hacer alguna intervención, no sé cuánto aguantará despierto José Luis. No sé si mucho más. Y también, bueno, obviamente afuera, ya lo vieron, está este libro con un cierto descuento también por ser una presentación. Y todos los libros de la Cooperativa Callao, que tenemos la Biblioteca de Economía de los Trabajadores, que hay toda una serie de libros que están centrados en la autogestión. Bueno, y acá además tenemos a quienes lo mencionó el propio José Luis, está Plácido, de la cooperativa Chilaver, Imprenta Recuperada, que escribió el libro. También tenemos a Hugo, que es el presidente de FDK, Cooperativa Campechuelo, a Silvia, de la Cooperativa Cacerola, de Falta. Hay compañeros se siguen llamando Ciclorred, ahora se llaman ustedes, también, que están desarrollando su propia... O sea, hay también actores, digamos, del movimiento que tenía interés, ¿no?, en las ideas de Guillén. Así que bueno, abrimos, no sé si alguien quiere intervenir, preguntar algo, opinar. José Luis lo vea, ¿no? Y bueno, ya que me hiciste mención, agradecer primero la confianza de ustedes en prima de en una imprenta. No digo prácticamente nada, pero... Ahí te... Bueno, agradecer a la Cooperativa Callao y a ustedes, José Luis. Nosotros, como decimos acá, el que toca nunca baila, lo leemos, lo imprimimos, pero poco a poco lo leemos a medida que va saliendo de la máquina. Pero lo practicás. Claro, entonces, digo, como hacen mención los que saben sobre la autogestión, que nosotros hemos sido provocados por el capitalismo a ser autogestionados. No digo prácticamente nada, yo no sé si... Dice que el micrófono que tiene que grabar. Si no, venimos. ¿Ahora? Ahí nomás. A ver... Cuidado. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, mejor. Bueno. No, que estaba agradeciendo acá a la Cooperativa Callao por imprimir en nuestra imprenta, y a usted también como autor, la confianza que nos dio para estar ahí, y que en realidad las menciones que hacen sobre la autogestión, que nosotros lo hemos practicado porque hemos sido empujados a hacer la autogestión
veníamos de estar bajo relación de dependencia mucho tiempo, y ante esta injusticia que muchas veces está dando, ¿no? Acá de la parte del capitalismo, de la patronal que maneja nuestras vidas, hemos incursionado en esta vida de autogestión. Así que bueno, agradecerle eso nada más era, y bueno, cualquier cosa siempre estaremos ahí tratando de leer un libro. Gracias. Bueno, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Tanto Bien. tiempo? ¿Qué contás? Bueno, agradecerte obviamente por el libro y también por estas cuestiones de acercar el anarquismo, ¿no? Y el anarcosindicalismo también acá en Argentina, que a veces está un poco olvidado, y sobre todo, bueno, la influencia que ha tenido también en determinadas ideas económicas que nos acercan a la autogestión, y también, bueno, la incidencia del anarcosindicalismo acá en el propio movimiento sindical, ¿no? Que muchas veces queda un poco de lado, y que también uno puede identificar esas raíces a lo largo de la historia del movimiento obrero. Así que quería felicitarte por el libro, que también, bueno, también a los compañeros acá que lo imprimieron, ¿no? Obviamente, la gente acá de Chilaver, donde nosotros del programa Facultad Abierta tenemos ahí un centro de documentación, que también es un orgullo, porque bueno, los compañeros nos vienen bancando ya hace muchísimos años. Así que bueno, felicitarte, esperar tal vez un segundo libro, y por qué no, en algún momento también incorporar otros pensadores del anarquismo, ¿no? Por ahí pensaba en Abad de Santillán o algún otro, ¿no? Así que bueno, te lo dejo así como tarea para el hogar, y te mando un abrazo enorme. ¿Puedo hacer una pregunta, José Luis? Acá digo, del panel, me quedó una duda de tipo biográfica, si tenés el dato, es súper menor. El papá de Guillén se va cuando él tenía 3 años y se viene a Argentina. Y por lo que vos contás, estaba en el sur, en la provincia de Santa Cruz. Pero cuando Guillén viene a Argentina, no sé si no está contado, no sé si pasó. Mi pregunta es si se encontró con el padre en algún momento, simplemente como dato biográfico. Y el segundo es si el primer hijo, Abraham, nació en Argentina o en España. Eso no me quedó claro. Está claro que Jaime nació en Argentina, pero no sé si su primer hijo nació donde. Son datos muy, muy menores. Vale, respondo un poco en orden contrario a los planteamientos que me habéis hecho. En primer lugar, el tema familiar ha sido el tema más complejo para la biografía, porque los hijos de Guillén pues, eran de muy difícil localización. Más que de difícil localización, pues había una serie de cuestiones específicas respecto a alguno de ellos, que fue el que conseguí contactar, que bueno, pues tiene una serie de problemas a nivel psicológico relacionados con precisamente su militancia en un momento determinado y su relación con la política, y eso pues dificultó mucho la relación. Luego posteriormente pues sí que esa relación ha podido ser más fácil, aunque pues, no se ha concretado, ¿no? Pero quiero decir que la parte más personal a lo mejor me ha resultado más difícil de poner en marcha y de narrar más detalladamente. Respecto a dónde nació Abraham, no lo tengo del todo claro. Yo creo que nació en Argentina también, pero no estoy de todo seguro. Y el padre, pues tampoco sé exactamente si sé que en Argentina se volvieron a ver, sí que se volvieron a ver, y que incluso estaba Guillén en un momento determinado cuando la grabación que me pasa Javier Couso, esto yo creo que no lo introduje en el libro, pero Guillén estaba con sus hermanos cuando se produce el bombardeo de la Casa Rosada, antes de la Revolución denominada Libertadora, ¿no? Él estaba con sus hermanos, lo cual da a entender que obviamente estaban ellos allí y que realmente estaba el padre también por allí probablemente. No sé, incluso llega a decir que estaba el padre también en ese momento con él. Pero no, ha sido la parte más difícil realmente, más compleja, y que sé que no he resuelto del todo bien. Que no
no está del todo resuelta por las dificultades de comunicación con el contacto que tenía yo al respecto. Y creo que esto se puede mejorar. Respecto a la pregunta que ha planteado Javier del anarcosindicalismo, pues el anarcosindicalismo es uno de los fundamentos del pensamiento de Guillén. Es decir, yo creo que el elemento de la revolución libertaria en la Guerra Civil Española sería para estudiarlo con mucho más detalle y para levantar mucha más documentación sobre él, porque es donde se plantea efectivamente una perspectiva de generar una sociedad enteramente autogestionada. Se plantea como proyecto y no se llega a implementar, es decir, en un primer momento lo que se produce es la socialización y colectivización de fábricas, de talleres, de aldeas, etc. Y se van generando en una dinámica compleja y al mismo tiempo en una dinámica muy contradictoria, porque se produce una contradicción muy rápidamente con el poder republicano que se rearticula a lo largo del tiempo y que no se ha eliminado por la propia revolución libertaria, pues se produce una situación de doble poder, por decirlo de alguna manera, una situación de contradicción general que dificulta mucho el pasar del proceso de las colectivizaciones al proceso de socialización, de socializar el conjunto de la economía. Y esto es uno de los elementos fundamentales de esa experiencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde también Guillén plantea, ante las propias limitaciones que vea ese proceso, plantea siempre ese tema de la socialización de las experiencias autogestionarias y de hacerlas crecer, de articularlas, de federarlas, etc. Es algo que responde también mucho a la perspectiva que había planteado antes de la guerra un anarcosindicalista de ambos mundos, que también había pasado por Argentina y volvió a pasar por Argentina, es Diego Abad de Santillán. Diego Abad de Santillán tiene un libro delicioso que es El organismo económico de la revolución, que es una serie de artículos que publica en la prensa anarcosindicalista justo antes de la revolución y en los que hace una especie de mapa de cómo se podría estructurar la sociedad autogestionaria, ¿no? Pues sobre esa base de esos principios de autogestión en las unidades económicas y socialización del conjunto de la economía desde un punto de vista federativo, ¿no? Entonces sí que es muy interesante el ver eso, cómo se puede articular, no tanto a lo mejor desde el punto de vista de los teóricos del anarquismo que hablan desde el punto decimonónicos, que se plantean una perspectiva, digamos, utópica de lo que podría ser, sino de cómo efectivamente se intenta implementar en un momento concreto que se tienen fuerzas para hacer algo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, es realmente interesante. Y cojo el guante que me ha lanzado Javier, que además me parece mucho. Que en algún momento podemos hablar de eso y profundizar en eso. Y el tercer elemento del que me ha planteado Valeria, de los pueblos originarios. Yo sé que en algunas ocasiones, no solo en estas, sino en algunas otras ocasiones, he podido ser demasiado simplista en el análisis. ¿No? Ya en el análisis que hace Guillén, que empieza también su libro sobre el destino de Hispanoamérica, haciendo una serie de análisis muy decimonónicos y muy partiendo del racismo criollo y demás, sino que yo también he podido ser muy simplista en muchos momentos, en algunos momentos. Pero yo creo que, vamos a ver, conozco perfectamente, dentro de lo que se puede conocer desde estas latitudes territoriales, ¿no? Las experiencias de los pueblos originarios las respeto profundamente, me parecen muy interesantes y a lo mejor a veces puedo ser simplista porque inconscientemente, más que conscientemente, no estoy debatiendo con los pueblos originarios, sino con la visión idealizada que se puede tener muchas veces desde Europa, ¿no? Entonces, muchas veces el discurso europeo sobre los pueblos originarios también constituye una especie de excusa para no hacer nada real en torno a problemas concretos que tiene una sociedad desarrollada, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá ahí hay algo también que es verdad que habría que profundizar y complejizar mucho más y que tratar a lo mejor con más cuidado, también lo reconozco. Gracias. Ahí tenés otro libro. Silvia, querida. Va por el cable. Bueno, agradecer también y aprovechar para saludarlo a José Luis,
un tiempo que no nos vemos. Y bueno, celebrar este libro que nos ayuda a pensar, a actuar, pero también es una fuente enorme de placer. Lo recomiendo muchísimo también en ese sentido, es un disfrute, es para leer y releer. Y dos observaciones parciales quería hacer porque acá se plantearon innumerable cantidad de aspectos que hablan de los aportes en cuanto al pensamiento, a sus investigaciones, a los que escribió. Es tan vasto que, bueno, todo lo que podamos decir y no va a ser suficiente. Pero yo quería señalar que a mí también, Vale señaló alguna cosa que le llamó particularmente la atención. Bueno, a mí también me impactó mucho este hecho, siendo él un anarcosindicalista, anarquista convencido, ideológicamente formado, la reivindicación que hace, por ejemplo, del papel del Estado, como una etapa, es verdad, pero no como un fenómeno de poca importancia, sino como un aspecto muy importante, inclusive el rol del mercado, esa apertura, esa enorme apertura de él, que por otra parte la vemos en multitud a lo largo de toda su vida y de todos sus trabajos y de sus investigaciones, es permanente ese abrirse a los procesos. Y ahora, junto con eso, así como la apertura enorme, también la persistencia, esas invariantes que algunos de los compañeros que prologan se refiere a eso, a sus invariantes. Una de ellas fundamental que lo acompaña toda su vida, y esa es la otra cosa también, que en sus hechos, en su propia vida, están presentes siempre esas invariantes, sobre todo su compromiso de siempre, de toda su vida y de toda su obra, con los pueblos que luchan, con los trabajadores, con los oprimidos y explotados. Nunca perder de vista que eso, y que en la lucha y organización de esos pueblos, de esos trabajadores, es donde para él sigue estando uno de los centros fundamentales, junto con otro también, que es su permanente reivindicación de la participación, de la autogestión, de la autoorganización de esos pueblos, y justamente su oposición a todas las organizaciones verticalistas, donde lo que hay es justamente jerarquías. Todo eso es otra invariante, otra cosa permanente de él que nos sigue interpelando siempre. Y por último también quería decir que lo que nos ayuda a pensar y a hacer, a seguir haciendo, es también lo que nos sigue levantando la moral. Después que se ha ido, su obra nos sigue levantando la moral. Ver su propia vida, alguien que nunca se cae a pesar de las derrotas. Siempre sigue peleando y siempre agarrándose de ese pueblo, de esas luchas. Ahora acá en Argentina, José Luis, no sé si te ha llegado, pero creo que seguís bastante la situación. Estamos pasando, como en toda América Latina y en el mundo también podríamos decir, pero acá en nuestro continente momentos difíciles. A veces se vuelve tan difícil todo que hay hasta una cierta desazón en muchos militantes. Él nunca se permitió eso, y acá en Argentina ahora estamos viviendo todavía el estallido de toda una provincia, la provincia de Jujuy, donde se levantan y se unen los trabajadores con los pueblos originarios, y lleva ya varios días este estallido popular, y nos vuelve a hablar, con esto termino con un pequeño ejemplo más, nos vuelve a hablar de esas invariantes de las que nunca se apartó él y también José Luis a través de su obra y su acción.
también que la conozco un poco y la reivindico también en ese sentido. Así que muchas gracias Callao y a todos ustedes que nos aportaron cosas muy interesantes. Gracias. Ha habido parte de lo que ha dicho Silvia que no he conseguido oírlo, pero vamos, sí realmente es interesante ver cómo Guillén es una persona que es un poco dogmática. Además plantea, yo creo que desde el punto de vista del análisis económico, no conocer el marxismo sería imperdonable también para un economista, de su época y de sus circunstancias. Eso hace que gran parte de su análisis económico esté basado básicamente en el marxismo. Y además, esto no es único, porque el mismo movimiento anarcosindicalista español, más allá de cómo luego se ha narrado, que muchas veces se ha narrado de una mítica que no se correspondía con la realidad, partiendo de la base de que no se conocía la realidad porque el franquismo había negado gran parte de la realidad. Pero ahora que estamos funcionando las fuentes primarias con una nueva gente, nos estamos encontrando que esto no era único de Guillén, que había más gente, que había gente como Marín Civera, que es un economista valenciano, que también planteaba una especie de anarcomarxismo, que bueno, era militante del Partido Socialista y luego del Partido Sindicalista, y era al mismo tiempo afiliado a la CNT y editaba una revista que se llamaba Orto Valencia, también muy vinculado con esas perspectivas anarcomarxistas. El propio Diego Abad de Santillán, aunque pudiera plantearse que era una especie de ortodoxo dentro del mundo anarquista, porque pertenecía a la FAI, sus planteamientos tienen un poco que ver con una especie de anarquismo liberal o de raigambre más liberal, etc. O sea, yo creo que esto no solo no es exclusivo de Guillén, pero que Guillén lo lleva mucho más lejos porque su viaje o su periplo por América Latina le permite ver otras realidades, le permite ver también unas dinámicas sociales en las que el anarcosindicalismo, tal y como existe en la península ibérica, como existía hasta el final de la guerra en la península ibérica, no es ya tan importante y ha decaído por una serie de procesos que no son los mismos que en España. Entonces, que son procesos que tienen mucho que ver con esa emergencia de un Estado que participa de la economía, de la actividad económica, que tienen mucho que ver también con el propio éxito y digamos, por el propio éxito de la Revolución Rusa y todo lo que significa, y por el propio éxito de las dictaduras que se van estableciendo en distintos países que aumentan la represión, como va a pasar esas dictaduras desarrollistas que se van estableciendo en distintos países y que van a desarrollar una represión muy fuerte contra el movimiento libertario, que sin embargo los marxistas van a poder soportar mejor porque tienen estructuras más adaptadas al funcionamiento de la clandestinidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene bastante que ver. Luego, y yo creo que ahí Guillén es bastante inteligente y hace un análisis bastante potente de cómo se puede adaptar el pensamiento autogestionario a una práctica autogestionaria a todo este tipo de dinámicas, ¿no? Y luego, por otro lado, lo de los invariantes es cierto, es decir, Guillén mantiene sus invariantes a lo largo de toda su vida y los mantiene con una ferocidad tremenda y con un optimismo tremendo, que yo creo que también es uno de los elementos fundamentales, porque determinadas cosas que yo creo que a muchos de nosotros nos hubieran dejado totalmente destrozados ya directamente, como haber pasado por el campo de los almendros después de al finalizar la guerra civil, que dejó a muchísima gente ya inutilizada para la lucha política y social, sin capacidad de hacer frente al resto de su vida, pasa por ahí, sigue peleando después de escaparse de los campos franquistas, se tiene que exiliar de Argentina en dirección a Uruguay y sigue peleando, se tiene que exiliar de Uruguay de nuevo en dirección a Argentina y sigue peleando, se tiene que exiliar de nuevo de Argentina en dirección a Perú y tiene que seguir peleando. Yo creo que esto es también un elemento bastante para entender hasta dónde llega el personaje. Y bueno, os voy a dejar porque yo sé que mañana estoy en el tribunal de oposiciones y mañana tengo que levantarme tempranito y aquí son ya prácticamente la 1 de la madrugada. Pues muchísimas gracias por mi Bueno, gracias Luis por este sacrificio. Y bueno, un abrazo grande. Bueno, nos quedamos. Tenemos
ya teníamos que hacer la nueva, son 10. No, un solo con lástima, bueno, después se lo voy a comentar a él. Esta cuestión de calificar a Guillén, ¿no? Como un revolucionario de ambos lados. Es una persona de España y acá, y varios países de América Latina, y no es el único, ¿no? Porque ahí mencionó a, dentro de la tradición anarquista, ¿no? A Abad de Santillán, que es otro personaje con ideas diferentes, pero también y un poco más antiguo, porque empezó en la Fora, ¿no? En el siglo XX, pero también cuando se le volvía imposible seguir en Argentina, se iba a España, cuando ya lo perseguían en España y no podía seguir manteniéndose libre, se venía para Argentina y así anduvo. Y así fue entre el anarquismo, entre los movimientos obreros, digamos, y revolucionarios de Argentina y de España, hasta la Guerra Civil. Y después también, distinto, existía esa conexión, ¿no? Y otro personaje, para completar un trío, es, pero ya que no tiene una obra teórica, sino una acción, fue Durruti también. Porque Durruti también anduvo por acá. De hecho, asaltó la estación Primera Junta del subte, entre otras cosas que hizo. Y después fue, bueno, y cuando estaba preso en Francia, lo querían extraditar desde acá, digamos, bueno, Durruti también fue otro de estos personajes. Entonces hay toda una historia, pero claro, Guillén tiene, creo, de los tres, posiblemente la mayor inserción latinoamericana, ¿no? La mayor profundidad. Y el libro también es así, eso es lo que me parece interesante, porque un anarcosindicalista español, José Luis, es secretario general de un sindicato que sigue reivindicando anarcosindicalista en España, que se llama Solidaridad Obrera, un sindicato relativamente de las 3 fracciones que quedan de la vieja CNT, es el más pequeño, tiene el sindicato del Metro de Madrid, o sea que tampoco hay nada, y así perfectamente podrían haber escrito un libro sobre Guillén español, de España, con la comprensión que habitualmente tiene la gente de izquierda de España, de América Latina, que es bastante deficiente, y no, todo lo contrario, ¿no? Él fue capaz de, vos dijiste, ¿no? De insertarse también en nuestra realidad política, hacer el esfuerzo de tratar de entender muchas cosas de acá. Y al revés, podríamos haber escrito un libro sobre Guillén ignorando totalmente su historia española, ¿no? Su historia anarquista, esa virtud, y posiblemente solamente él podría haberlo escrito, digamos, por tener acceso a fuentes también ya en España. Así que bueno, nosotros como cooperativa también estamos muy orgullosos de haber sacado este libro, porque creo que efectivamente es un aporte. Y una cosa que quisiéramos hacer es encontrar el original del famoso, que está mencionado ahí, el Plan Cook-Guillén. El Plan Cook-Guillén es un plan de acción, una resistencia popular armada a la Libertadora antes de que la Libertadora se esa fue una idea, digamos, bueno, después no logró Perón lo tomara, digamos, ¿no? Digo, finalmente lo llevará adelante, pero estaría interesante. José Luis no tiene el original, sino las notas que el propio Guillén dejó sobre cómo sobre de qué se trataba eso. Y no sé si está acá en los archivos españoles, aparentemente no está. Si alguna vez nos vamos a encontrar, habría que ver ahí. Biblioteca Nacional, porque se acaba de donar la FOR y donó todo el archivo. La biblioteca. Sí. Bueno, nos queda eso como tarea, y por ahí lo podemos encarar en conjunto. Así que bueno, si nadie quiere... Sí, a fines del 90, empezó el film Progreso, España, ¿no? Circulaban como 3 libros
3 o 2 terminó en Cartaya. Yo creo que los abrí, los vi, pero nunca más. Esos libros, yo lo vi, yo que sí, tenía 22 años. Sí, esos libros están publicados allá. No, Pero acá circular. Yo me acuerdo. no, acá no lo vi allá. Pero bueno, habría que que buscar era más. Madre Tierra, ¿no? Creo que era Madre Tierra. Pero está, yo lo conocí ahí a Guillermo. Bueno, gracias.